Bueno, muchachos, bienvenidos a todos al webinar que estamos realizando el día de hoy, que sería cómo realizar fotogrametría con lo más básico, ¿ya? Ahí vamos a entender qué sería lo más básico o lo mínimo necesario para poder ejercer estas labores, ¿ya? Así que bueno, vamos a comenzar. Les cuento un poco sobre mi experiencia. Yo la verdad es que llevo bastante años en el tema de la instrucción de vuelo de drones, sobre todo en el área de fotogrametría. He logrado hacer trabajos para minería, para proyectos de geomensura, proyectos de urbanismo. He trabajado en la municipalidad de Concón también como operador de RPAS. Tengo mi credencial desde el año 2019, así que en base a todo esto les voy a ir indicando lo mejor o lo óptimo para poder hacer fotogrametría, ¿cierto? No necesariamente con drones industriales, siempre surge la necesidad de empezar, por ejemplo, a practicar con aeronaves más pequeñas para así después saltar a proyectos más grandes, ¿ya? Eso es lo ideal. Yo no les recomiendo saltarse siempre al dron industrial si es que no han hecho proyectos pequeños con anterioridad, ¿ya? Eso les va a dar la experiencia para poder ejercer trabajos mayores. Bueno, vamos a comenzar con definiciones para que se entienda qué es la fotogrametría. La verdad es que tenemos una convocatoria bastante amplia hoy día. Me imagino que varios de ustedes se dedican a temas de audiovisual, captura fotográfica, algunos deben ya tener ciertos conocimientos de esta técnica, ¿cierto? Pero igualmente vamos a definirla y posterior a ello vamos a ver software que se utilizan. Vamos a ver aplicaciones también que se usan para programar vuelos automatizados, ¿cierto? Algunos modelos de drones que podría recomendarles. Y finalmente vamos a concluir con ejemplos, ¿ya? De trabajos que se pueden realizar con drones de nivel de consumidor. ¿Ok? Entonces, vamos a definir qué sería la fotogrametría aérea. Si lo traducimos, sería medir objetos a través de la luz, ¿cierto? Ahí vemos las definiciones que serían fotos igual a luz, grama, que sería trazado, dibujo o representación, y metrón, ¿cierto? Todos estos son derivados del latín que hacen referencia a medir objetos por medio de la luz. ¿Ok? Vamos a ver. Definiciones. La definición que proporciona la Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección, ¿cierto? Que sería la ASPRS, indica el arte, ciencia y tecnología para la obtención de medidas fiables de objetos físicos y su entorno, a través de grabación, medida e interpretación de imágenes y patrones de energía electromagnética radiante u otros fenómenos, ¿ya? Y aquí entra, por ejemplo, digamos, el tema de poder realizar fotogrametría con diversos sensores, ¿cierto? Vamos a ver eh, aquí otra definición. Dice, en palabras simples, el dron toma muchas fotografías superpuestas, ¿ya? Estas fotografías deben tener cierto nivel de intercepción para poder obtener información tridimensional mediante estereoscopía, que sería el mismo concepto que nosotros vemos cuando vamos al cine a ver una película 3D, por ejemplo, ¿cierto? Cuando nos colocamos visores, o en este caso estos lentes polarizados que nos permiten ver una imagen para un ojo y otra imagen para el otro ojo, ¿cierto? Estas imágenes vienen superpuestas, ¿cierto? Capturadas desde ángulos diferentes. Con eso nosotros logramos lo que sería el paralaje o el paralelaje, ¿ya? Y de esa manera podemos determinar distancias, profundidades y relieves, ¿ya? Entonces, básicamente, en palabras simples, lo que hacemos con nuestro dron es tomar imágenes tridimensionales, imágenes que se superponen, ¿cierto? Idealmente con un nivel de un 70%, ¿cierto? Entre el 70 y 80% se deben solapar estas imágenes a medida que va avanzando la aeronave, y de esa manera nosotros podemos tener modelos tridimensionales fiables en cuanto a mediciones, ¿cierto? Pero ese nivel de fiabilidad se va a poder corregir
mediante el uso de algún dron más sofisticado, ¿cierto? O puntos de control, que es algo que vamos a ir viendo más adelante. Entonces aquí indica, el software encuentra puntos en común entre las imágenes, ¿cierto? Reconstruye la geometría del terreno y los objetos. Y luego genera mapas y modelos que se pueden medir y exportar para poder posteriormente revisarlos en distintos software, ya sean, por ejemplo, Civil 3D, 3D Max, Unreal Engine, 3D Vista. Incluso estos modelos se pueden alojar en visores web, ¿ya? En la nube, por ejemplo, para poder revisarlo en un teléfono, en una tablet, en distintos dispositivos. ¿Ok? Los softwares más comunes al día de hoy para renderizar estos modelos fotogramétricos, ya sean nubes de puntos, modelos 3D y modelos 2D como también ortofotos, ortomosaicos, que serían estas vistas satelitales uniendo todas las imágenes que toma el dron, y curvas de nivel. ¿Ya? Todos estos modelos se pueden obtener mediante software como el Pix4D, que sería el Pix4D Matter o el Pix4D Matic. Incluso tiene una opción en la nube, que pagando una membresía mensual, ustedes pueden subir las fotografías, ¿cierto? Con la información de corrección de puntos de control, si es que el proyecto así lo requiere, y la nube básicamente procesa toda la información y nos entrega los modelos ya renderizados en nuestras cuentas de usuario para poder compartirlas o para poder descargarlas. Ya, yo encuentro que es bastante cómodo, es como el futuro del procesamiento de imágenes. Actualmente se está utilizando incluso la inteligencia artificial para la identificación automática de puntos de control, por lo cual ya de a poco se va a ir eliminando la persona que está en gabinete procesando estas imágenes. ¿Ya? Pix4D, por ejemplo, ofrece esa alternativa. De todos modos, también tiene su software de uso de escritorio en la actualidad, ¿cierto? Que es, por ejemplo, Pix4D Mapper, y este nos permite obtener todos esos modelos. ¿Ya? Los pros, dice, flujo muy industrial. Genera ortomosaicos, modelos digitales de terreno o elevación, ¿cierto? Nubes de puntos, reportes de calidad. Esto es algo importante igual para poder entregarle posteriormente a, a nuestros clientes, ¿cierto? Y la versión Matic está pensado para muchas imágenes y para mayor rendimiento, en el caso de que así lo requiera, para grandes extensiones de terreno. O para cuando, por ejemplo, se hace un escaneo de carretera, hizo, por ejemplo, escaneos de 30 kilómetros, 40 kilómetros, etcétera, cuando son bancos de muchas imágenes, tenemos también la opción de usar el Pix4D Matic. Los contras. La licencia suele ser más cara que otros software alternativos, ¿cierto? Dependiendo del plan. Y requiere un computador potente, idealmente un computador gamer o un workstation, que es lo que se suele usar para trabajos grandes. Ahora vamos a ver a Agisoft Metashape. Este yo diría que es como el más común, es el estándar, es el que se viene utilizando en distintos sectores, sobre todo industriales. Ya por lo menos a mí me ha tocado ver clientes que ocupan este software con, con más frecuencia. ¿Ya? Bueno, aquí los pros indica que es muy versátil para temas de hobby, para aprendizaje, ¿cierto? Genera modelos 3D de muy alta calidad. Me atrevería a decir que genera modelos de mejor calidad que Pix4D. Lo otro también que he podido notar es que es más manual. Ya me refiero a que, por ejemplo, si quiero hacer limpieza de la nube de puntos, si es que encuentro puntos de ruido en mi modelo tridimensional y esto está entorpeciendo mi modelo, en Metashape es mucho más fácil poder trabajarlo que en Pix4D, que entrega ya todo automatizado cuando hace su labor. ¿Ya? ¿Qué indica aquí los contras? La curva de aprendizaje suele ser un poco más técnica, si bien es desde cero. ¿Por qué? Porque aquí en Metashape vamos nosotros generando los modelos secuencialmente. O sea, primero obtenemos un modelo, posterior a ello debemos configurar el siguiente modelo de forma manual. Luego, cuando se obtiene el segundo modelo, el tercer modelo igualmente se tiene que configurar de forma manual para poder ir renderizándolo.
y esto hace que uno esté más pendiente del software y esté encima del programa, ¿cierto? Para ir corrigiendo errores en el procedimiento igualmente. Pix4D no es así, uno desde un principio le indica los resultados que uno espera y después ya el software trabaja solo y te exporta todo. ¿Ok? Así que esa sería como la principal diferencia. Pix4D es un poco más automatizado. Aquí dice, para grandes volúmenes de imágenes puede exigir buen hardware y orden de flujo. En orden de flujo, claro, hacemos referencia a esto mismo, de que tenemos que estar pendientes de que vaya saliendo un modelo para ir obteniendo el siguiente. Lo que sí es bueno en ese sentido sería en cuanto a la revisión de los modelos, que así nos podemos ir dando cuenta si es que un modelo falló, posteriormente, obviamente los siguientes van a tener error, así que ahí podemos ir corrigiendo con más precisión. ¿Ok? Luego viene una alternativa ahí que nos estaba preguntando Felipe, ¿cierto? Sobre software gratuitos. ¿Qué software gratuitos se pueden usar? Bueno, la plataforma por defecto que se usa es OpenDrawMap, ¿cierto? ODM, Web ODM. OpenDrawMap, bueno, no está en esta presentación, pero claro, es una alternativa gratuita que se viene usando desde mucho tiempo. Yo no lo estoy recomendando porque igual la curva de aprendizaje es más lenta, hay que modificar todo muy manualmente, no tiene mucha automatización, así que para, para ello aquí tenemos, por ejemplo, Reality Scan, que es un software que ya viene con una interfaz gráfica muy similar a sus competidores, ¿cierto? Pero en este caso, nosotros lo descargamos desde Epic Games, desde una plataforma de generación de videojuegos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no de generación de videojuegos, es una plataforma de videojuegos en realidad. Lo que pasó es que esa plataforma compró este programa para poder generar una herramienta a los desarrolladores que le permitiera hacer assets, ¿cierto? Para sus propios videojuegos. Entonces, ¿cuál sería el contra? Está enfocado en la generación de modelos 3D de objetos. No trabaja con detalle de correcciones geodésicas para poder hacer cartografías, por ejemplo, si es que eso es nuestro interés. Si nos queremos dedicar más al tema topográfico, mediciones precisas, etcétera, o en arquitectura, qué sé yo, lo ideal ahí es que trabajemos con software que nos permitan corregir con mejor precisión nuestros proyectos para poder, por ejemplo, usarlos mediante un datum o a través de coordenadas poder hacer las mediciones de forma precisa. Vamos a ver. Aplicaciones recomendadas para poder planificar vuelos. ¿Okay? Yo el que más he estado utilizando al día de hoy es la plataforma de Drone Deploy, ¿ya? Pero ¿qué pasa con Drone Deploy? No es 100% compatible con drones básicos o drones más pequeños. Para ello se recomienda utilizar Drone Link, ¿ok? Drone Link sí es compatible, por ejemplo, con modelos como el Mavic Mini 2. Y ustedes si se preguntan, ¿se puede hacer fotogrametría con un Mavic Mini 2? La verdad es que sí se puede hacer fotogrametría. Se puede hacer un escaneo, se puede obtener incluso una nube de puntos, se pueden hacer mediciones, se pueden hacer publicaciones, ¿cierto? Pero el grado de precisión podría variar un poco más, ¿ya? Con respecto a drones más profesionales o drones industriales. Tiene ciertas desventajas trabajar con un dron pequeño, pero a su vez también tiene grandes ventajas para poder hacer trabajos rápidos. O, por ejemplo, para hacer anteproyectos, se utiliza mucho el escaneo con drones más pequeños, ¿ya? En este caso, DroneLink puede automatizar vuelos, incluso descargando un modelo digital de terreno para poder seguir alturas variables. Esa es una tremenda herramienta. Para ello sí tienen que pagar. DroneLink exige una suscripción, ahí dependiendo de lo que quieran ustedes lograr. Pero si ustedes lo quieren usar para hobby, la membresía es de 36.000 pesos y es un pago único. No se paga mensual, no se paga anual. Se paga una sola vez y con eso ya pueden desbloquear drones pequeños para hacer mapeo. ¿Ok? Y ya ahí, si quieren, por ejemplo, aumentar la suscripción para desbloquear diferentes opciones,
pueden ir haciéndolo, dependiendo de la necesidad del usuario. ¿Ok? Bueno, aquí dice pros, automatiza captura para fotogrametría con patrones repetibles. Planificación y preview 3D antes de salir a terreno. Esto es lo que yo les comentaba. En muchas ocasiones cuando tenemos que hacer escaneos en alturas variables, el ajuste de la altura en la planificación de vuelo es una altura constante. ¿Qué quiere decir eso? Que el dron despega desde un punto y vuela, por ejemplo, a 100 metros en una altura constante, que quiere decir que si el terreno varía, por ejemplo, si fuese un cerro, si es que la elevación supera estos 100 metros, el dron quedaría pegado, obviamente, en la misión de vuelo. No seguiría avanzando porque detectaría obstáculos, qué sé yo. Entonces, DroneLink permite ver una previsualización en 3D para, para observar cómo va a ir la línea de vuelo en comparación al terreno. ¿Ok? Y bajo esta opción también yo puedo descargar un modelo satelital que me indique la elevación del terreno para que la planificación también vaya en relación a esta altura variable. De esa manera se evitan accidentes, se evita la pérdida de precisión y resolución y obviamente nos mejora la calidad del proyecto. Así que totalmente recomendado DroneLink. Algunos contras. No es compatible con todos los modelos de DJI. Hay que revisar, ¿cierto? La lista de compatibilidad, si es que está ahí el modelo que ustedes quieran utilizar posteriormente. Vamos a ver, drones como herramienta fotogramétrica. En nivel 1 dice drones de consumidor sin RTK y normalmente con obturador electrónico. Ya aquí empiezan a aparecer algunos términos que algunos me imagino que no conocen, así que los vamos a ir mencionando brevemente. El sistema RTK es un sistema, valga la redundancia, que permite un mejor control geodésico de nuestro modelo fotogramétrico. Quiere decir que va a corregir con precisión nuestro trabajo en tiempo real a través de una antena repetidora de satélite. ¿Ya? Esta se posiciona en el terreno sobre idealmente un punto conocido, sobre una coordenada. Puede ser, por ejemplo, un punto del IGM, un punto de bienes nacionales, qué sé yo, o un monolito con coordenadas. Se posiciona esta base sobre esta coordenada conocida, ¿cierto? Posterior a ello, genera una repetición de satélites a la aeronave en tiempo real que va a corregir el trabajo en relación a esta coordenada base, ¿cierto? Y eso corrige principalmente la interpretación de la elevación del terreno con respecto al nivel medio del mar, que es lo que se pretende en topografía, ¿cierto? Ajustar siempre la altitud, la cota. Si trabajamos sin RTK, lamentablemente vamos a tener mucha variabilidad en la precisión de la cota, ¿cierto? Otro concepto es el de obturación electrónica o, mejor dicho, obturación digital, ¿ya? La obturación digital versus la obturación mecánica genera distorsiones en las imágenes. Y los drones que comúnmente tienen obturación electrónica u obturación digital son los drones más pequeños. Los drones industriales vienen con obturación mecánica. Entonces ahí también nos enfrentamos a un problema. ¿Cómo podríamos solucionar eso? Volando más lento. Al volar más lento se pierde el efecto gelatina que proporciona la obturación digital. ¿Ya? Así que ahí también tenemos una desventaja que va a hacer que nos vamos a tardar más en los escaneos, ¿ya? Pero realmente los tiempos de escaneo son bastante reducidos en terrenos grandes. Por ejemplo, dentro de una jornada laboral con un dron de consumidor podríamos perfectamente lograr capturar unas 200 hectáreas a 250 hectáreas, dependiendo igual de varios factores, el clima, el viento, ¿cierto? Pero en ocasiones ideales podríamos incluso escanear eso con drones pequeños o drones de consumidor. Aquí dice,
Ideal para practicar, ¿ya? Ideal para también ver el tema del solapamiento, para poder procesar las imágenes y poder apreciar también las distorsiones que podrían generar. Todo esto nos sirve para la curva de aprendizaje, ¿ya? Así que los drones de nivel de consumidor son los recomendados para un inicio. Después tenemos nivel 2, mapeo serio, con drones compactos, ¿cierto? Drones con obturación mecánica, clave para reducir el rolling shooter o el efecto gelatina, ¿cierto? En la captura fotogramétrica. Ideal para topografía liviana, obras, agricultura, catastro, inspección con entregables más consistentes. ¿Ya? Y aquí entran en juego los drones como por ejemplo el Mavic 3 Enterprise, el Phantom 4 Pro Plus, ¿cierto? O el Pro versión 2.0, o incluso drones como el Mavic 2 Pro, que ya tienen una cámara de 1 pulgada y 20 megapíxeles, que es como lo mínimo que se necesita para fotogrametría. Eso lo vamos a mencionar más adelante igualmente. Después ya tenemos el nivel 3, que sería la solución RTK clásica. Aquí ya utilizamos drones de la serie industrial, ¿cierto? Que tienen la posibilidad de poder amarrarse a la estación base que yo les mencionaba en tiempo real, para así corregir las fotos a medida de que vamos haciendo la captura. ¿Ok? Aquí dice, drones que ya vienen incluso con el software de vuelo automático incorporado. Asimismo, cuentan con un módulo RTK para mejorar la precisión, que era lo que habíamos comentado. Ideal para mapeos repetibles, proyectos de estándar, operaciones donde RTK integrado simplifica, ¿cierto?, el resultado. Y en proyectos donde obviamente se necesita una precisión centimétrica. Aquí ya vamos a optar a usar este tipo de modelo. Hay que saber diferenciar. La verdad es que no todos los proyectos requieren una precisión centimétrica. Hay proyectos o anteproyectos que un modelo 3D para una inspección visual nos basta y nos sobra. No necesariamente vamos a tener que sacar medidas o hacer una cartografía, ¿cierto? Así que ahí tenemos que ver qué es lo que necesitamos hacer realmente y qué solución es la ideal para nuestro proyecto. Vamos a continuar. Luego tenemos el nivel 4, que sería de gama alta para ingenierías. Dice, drones que no solo utilizan el espectro visible o RGB, sino que también pueden usar cámaras multiespectrales, sensores LIDAR, sensores termográficos, cámaras con teleobjetivo, etcétera, ¿ya? Ideal para proyectos exigentes, equipos de ingeniería, mayor control y escalabilidad. Aquí ya entran en juego los drones industriales, que no sería lo más básico, ¿cierto? Pero de igual manera nos permiten generar un modelo con mayor precisión. Han surgido algunas preguntas por ahí en la ventanilla de chat. Ahí nos dice Gigante de Tarapacá Extreme Tour. ¿Cuánto es volar lento? Bueno, ustedes habrán visto, si es que ya tienen experiencia volando drones, que estos tienen modos de vuelo en distinta velocidad, ¿cierto? Está el modo trípode o el modo cinematográfico, después está el modo normal y viene el modo sport. Para que más o menos se hagan una idea, si es que se utilizan drones pequeños para un escaneo fotogramétrico, la velocidad de vuelo va a ser igual a el modo trípode o el modo cine. En cambio, si utilizan un dron industrial para hacer un escaneo fotogramétrico que ya viene con una cámara con obturación mecánica, este puede volar en modo sport y el escaneo va a quedar correcto, ¿ya? Obviamente ahí depende de la luz que haya disponible, pero con los horarios que se recomiendan para hacer escaneo, que sería más o menos al mediodía cuando hay una fuente de luz suficiente, ahí el dron podría volar perfectamente en modo sport y no vamos a tener el problema de la distorsión en nuestro mapeo, ¿ya? Así que esa sería más o menos al ojo una comparativa. Ahí, Gianfranco, aprovechando que habías dígame dicho Camilo, que yo he estado tratando de contestar gran parte así de lo que es. conozco, ¿cierto?
Pero hay un chico que, Emilio Chuy, preguntaba sobre el Global Mapper. Buenas tardes, entiendo algunos software como Global Mapper y QGIS. También han desarrollado aplicaciones para el procesamiento de fotogrametría. ¿Podría comentarnos algo de eso? Si nos podrías comentar algo de eso, Gianfranco. Sí, por supuesto, Camilo. De hecho, Global Mapper actualmente en las últimas actualizaciones ya viene con un módulo de procesamiento fotogramétrico, que es muy similar a lo que nos entrega, por ejemplo, el OpenDrawNMap, ¿ya? Así que también es una alternativa. La verdad es que hay varios software. No nos encasillamos en solamente lo que conocemos que sería Pix4D y Metashape. Hay muchos software. Hace poco me tocó usar un programa italiano que se llamaba Vita Studio y también te permitía hacer nubes de puntos, amarre con puntos de control, elegir distintos datums. Así que también es una alternativa. ¿Qué otros módulos tienen RTK? O sea, perdón, proceso fotogramétrico. Hay un software que es uno de los más profesionales, que es el Trimble Business Center. También tiene un módulo de fotogrametría. Se compra aparte, eso sí, pero también permite hacer correcciones en PPK, hacer correcciones con punto de control, etcétera. Ahí Abraham Figueroa nos escribió el software, el Trimble Business Center. Richard pregunta, ¿servirá el Mavic Mini para poder hacer procesamiento fotogramétrico o para hacer automatización de vuelo? Sí, la verdad es que sí. Tiene una cámara ya un poco obsoleta, eso sí. Es de 12 megapíxeles, es de sensor recortado, es de obturación digital. Pero sí, se puede, por ejemplo, modelar en 3D con ese dron o para ejercicios de práctica. La aplicación que te sirve es Drone Link, que era lo que revisamos aquí en la diapositiva. ¿En qué nivel ubicaríamos el Mini 5 Pro? Mira, la verdad es que el Mini 5 yo encuentro que es uno de los mejores drones portátiles para fotogrametría porque ya viene con una cámara de 1 pulgada, que es el mínimo ideal, ¿cierto? Para que ustedes lo anoten. Lo mínimo necesario para fotogrametría profesional estamos hablando, es un sensor de 1 pulgada, 20 megapíxeles y obturación mecánica. El Mavic Mini está cumpliendo. Tiene solamente obturación digital, que es lo que nos generaría ciertas distorsiones, pero si se trabaja bien, no habría inconveniente. Ahora, ¿qué pasa con estos drones nuevos de DJI? Nosotros tenemos que esperar a que se libere el SDK, que sería el código para poder implementar a los desarrolladores, ¿cierto? Para poder integrar estos modelos de drones en las listas de compatibilidad de las aplicaciones. Entonces, el Mini 5 Pro, si no me equivoco, aún no está dentro del listado de aplicaciones de terceros para automatizar vuelo, pero aún así nos sirve para captura manual. Yo la mayoría de los trabajos que hago de fotogrametría, cuando son extensiones pequeñas de terreno, opero manualmente la aeronave y hago la captura mediante temporizador. Por ejemplo, lo programo que cada 1 segundo saque la fotografía y me voy desplazando sobre el terreno mirando con la cámara hacia abajo, en vista cenital. Luego se integran esas fotografías al software y si es que hay un solapamiento adecuado entre las imágenes, que sería mínimo del 70%, vamos a poder desarrollar nubes de puntos y también ortomosaico. Ahí yo les voy a mostrar unos ejemplos posteriormente. El DJI Mini 4 Pro es apropiado, tienes que revisar la lista de compatibilidad, pero para práctica sí, es recomendado. ¿Qué más? Hay que considerar que hará automatizar el control con pantalla no sirve. Ah, mira, qué bueno lo que nos indica Raúl Miranda. Bueno, hay ciertos drones que vienen con su pantalla integrada y no permite la instalación de drones, o sea, perdón, de aplicaciones de terceros como Drone Link. ¿Ya? El caso del RC Pro, por ejemplo. Bueno, en esas circunstancias lo que se recomienda es comprar un segundo mando donde uno pueda insertarle un celular, ¿cierto? De otra manera, igual se podría eventualmente desbloquear la tablet del mando e igualmente se puede instalar una APK. ¿Ya? Se puede correr Drone Link en un RC Plus, por ejemplo. No es lo recomendado porque para temas
servicio técnico, la garantía se pierde, pero de todas formas se puede, hay alternativas, ¿ya? Dice desde Puerto Montt, eso de la velocidad también va a depender de la altura a la que se vuela. Yo uso DroneLink como aficionado y programa automáticamente la altura, aunque igual se pueden modificar los parámetros. Y era lo que mencionaba. Yo he trabajado con DroneLink bastante el tema de seguir la altura relativa al terreno y funciona de maravilla, que sería el vuelo AGL, About Ground Level, ¿ya? Eso, bueno, es algo un poco más profesional, ¿cierto? En un inicio no se lo recomiendo. Traten de hacer trabajos de extensiones pequeñas para que vayan viendo igualmente los resultados y no tengan que esperar el procesamiento, que la verdad es que de repente tiene unos tiempos bastante largos. Dice, yo utilicé el Mini 4 Pro en el curso y lo tuve que hacer manual, pero con el control lo pude automatizar. Perfecto. ¿Ven? Hay alternativas finalmente. Hay incluso no solamente software que acabo de mencionar nos permiten hacer, por ejemplo, modelamiento 3D para un análisis visual. Si es que ustedes se dedican a la inspección, perfectamente pueden usar plataformas gratuitas como Polycam, en el cual ustedes suben las fotos y se generan modelos 3D utilizando inteligencia artificial, por lo cual los modelos quedan con un detalle impresionante. Ahí vamos a revisar después unos ejemplos hechos con Mavic Mini. Bueno, ya comentamos lo que corresponde a un nivel más profesional de escaneo y luego ya tenemos el nivel 5 que sería ya para extensiones muy grandes. Se utilizan lo que comúnmente conocemos como drones de ala fija o drones VTOL, que serían Vertical Takeoff and Landing. ¿Ya? Estos tipos de drones tienen un ascenso y un descenso, igual que un quadcopter, ¿cierto? Vertical, pero cuando se desplazan vuelan como un dron de ala fija. Y estas aeronaves sí permiten, por ejemplo, corregir los trabajos mediante RTK o algunos de fábrica ya permiten la instalación de distintos sensores, no solamente para hacer cartografía, sino que también podemos montarle sensores multiespectrales para hacer análisis de vegetación, ¿cierto? O sensores termográficos. Estos se utilizan para grandes superficies, ¿ya? Velocidad de cobertura y eficiencia en terreno. Con esto ya por vuelo, incluso por vuelo, estos tienen una autonomía de 45 a 50 minutos. Por ejemplo, el Wintra. Por vuelo se logra escanear unas 200 hectáreas. O sea, lo que nosotros logramos hacer con un dron convencional en una jornada completa, este dron lo hace en un vuelo, ¿ya? Así que es una muy buena alternativa. Drones baratos o drones básicos que ofrecen esta alternativa serían, por ejemplo, el Parrot Disco. Ahí se lo acabo de escribir en la ventanilla de chat. Y el Parrot Disco es un dron muy interesante porque está fabricado de polietileno expandido y pesa menos de 750 gramos, por lo cual se podría utilizar libremente, si no me equivoco, ¿cierto, Camilo? Ahí nos puedes complementar sobre eso. Así es, justo ahí estaba preguntando Felipe por lo que es la OC. La reglamentación dice específicamente que si es recreacional debe pesar menos de 750 gramos y de polietileno expandido. Y como dices tú, el Parrot Disco lo conversamos en un curso últimamente, da con esas consideraciones. Ahora, si yo voy a usar el dron con fines de lucro, que yo creo que todos estamos acá por eso, el dron tiene que tener todo, ¿ya? Sea de 1 gramo de polietileno, da lo mismo, lo voy a usar con fines de lucro, para lo cual debe estar inscrito, debe tener seguro, debo pasar un proceso de certificación, los operadores tienen que tener credencial de operador RPS, muchas otras cosas más que conversamos también en el curso inicial. Y si es que quieren saber más, también tenemos un cursito ahí 100% online, en nuestra página web lo pueden encontrar, que es un curso grabado, ya donde yo les voy explicando cada uno de los pasos que deben hacer para poder obtener la certificación. Perfecto. Muchas gracias, Camilo. Entonces seguimos avanzando. Y bueno, con respecto a eso, yo recomendaría el Parrot Disco para temas de práctica. Ya no se encuentra en tienda, no lo venden nuevo, pero sí lo pueden adquirir de segunda mano. Y bueno, el valor, para quien se lo pregunta, es relativo, ¿ya? Pero yo lo he visto desde las 300 lucas hasta más o menos 500.000 pesos.
Ahí, si lo compran de segunda mano, va a ir variando en esos valores. Y ese dron específicamente, como es de Parrot, permitía también colocarle la cámara Parrot Sequoia, que es para hacer análisis de la vegetación. ¿Ya? ¿Qué hace ese tipo de cámara? Básicamente mide la clorofila. Así que podemos hacer distintos análisis, por ejemplo, de verificación de estrés hídrico, a través de un mapa coloreado, ¿cierto? Ya podemos hacer un análisis más detallado a nivel de píxel. Continuamos. ¿A qué nos podríamos enfrentar eventualmente si es que no configuramos bien la cámara o si es que ocupamos drones básicos y no sabemos muy bien la técnica del escaneo? Bueno, eventualmente nuestros resultados podrían tener el efecto gelatina o motion blur si es que utilizamos una cámara que no tenga obturación mecánica. ¿Esto cómo lo podríamos solucionar? Volando más lento, que era lo que les comentaba anteriormente. Cámara desenfocada, ¿cierto? O una fotografía borrosa. Eso también ocurriría eventualmente si ocupamos drones con pocos megapíxeles, como es el caso del Mavic Mini 1, ¿ya? ¿Se puede hacer un trabajo de fotogrametría? Se puede, pero yo lo haría a nivel de práctica, porque los resultados, como la cámara no es la mejor, ¿cierto? Podríamos tener este tipo de inconveniente. Viñeteo en la imagen. Esto es algo que ocurriría si es que nuestra cámara es muy básica y estamos haciendo los trabajos, por ejemplo, al mediodía cuando tenemos el sol en posición cenital y la superficie refleja mucho esta luminosidad del sol. Bueno, si es que no ajustamos igualmente bien los parámetros de solapamiento entre imágenes, podríamos tener este resultado, ¿ya? Por ahí tengo un ejemplo. Hace poquito un arqueólogo me envió una pregunta, me dijo, Gianfranco, ¿por qué ocurre esto de que todas las fotografías salieron con este viñeteo? Bueno, fue justamente porque estaba volando al mediodía y la velocidad de obturación la tuvo que ajustar a algo muy reducido y el resultado fue lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo podríamos solucionar eso? Con drones básicos, utilizando filtros de densidad neutra o filtros ND, lo cual nos permitiría manejar o manipular de forma manual la exposición de la cámara y de esa manera podríamos obtener un resultado mucho mejor, ¿ya? Así que, bueno, esos filtros ND también los venden para distintos modelos de drones. En el Mini 2 yo tengo un set que me permite ahí ir variando la exposición dependiendo de la luminosidad que haya. Y bueno, obviamente nuestro resultado va a mejorar si es que usamos sensores más grandes. ¿Qué indica aquí? Menor tamaño de píxel, menor cantidad de píxeles, si es que el sensor es más pequeño. Vamos a tener una menor calidad, pero el pro que tenemos es que obviamente vamos a encontrar drones más económicos con estas características. Y mientras mayor sea el tamaño del sensor, mayor va a ser también el tamaño de píxel, mayor cantidad de píxeles igualmente van a caber dentro de este sensor. Vamos a obtener fotografías con mayor calidad porque va a poder entrar más luz a cada uno de los píxeles. Y bueno, el contra que tenemos es que son obviamente menos económicos. ¿Dónde están ubicados los sensores de los drones pequeños? Bueno, esos la verdad es que son muy similares a el tamaño de sensor de teléfonos celulares o cámaras compactas, ¿ya? El, digamos, el tamaño de sensor profesional que vemos integrado en drones de consumidor sería el de 1 pulgada, que en DJI apareció en el modelo Phantom 4 Pro. Ahí apareció este sensor con obturación mecánica y 20 megapíxeles, que es lo mínimo adecuado para trabajos de fotogrametría. Igualmente en drones un poco más grandes, como los Enterprise, tenemos sensores de micro 4 tercios, que si se notan son un poquito más grandes en su tamaño, por lo cual caben más píxeles dentro y capturan más luz.
En temas de captura profesional, cuando trabajamos fotografía digital profesional, se utiliza el sensor full frame, que ya eso no lo vemos integrado en los drones de JI, ¿cierto? En los más básicos, en los modelos industriales. Pero sí, por ejemplo, se suele usar modelos de drones que montan cámaras de cine o montan cámaras fotográficas como la que estamos viendo aquí, una Nikon o una Sony, qué sé yo. De esa forma se puede trabajar modelamiento 3D de una precisión milimétrica, que es lo que se usó, por ejemplo, para escanear Notre Dame. Antes de que se incendiara, se había hecho un trabajo de generar un gemelo digital a través de fotogrametría por fuera y por dentro. De esa forma, ahí para trabajos que requieren gran precisión, se utilizan este tipo de cámaras montadas en drones más grandes, drones industriales. Y después ya tenemos el medio formato, y lo vemos en cámaras Leica, por ejemplo, en cámaras Hasselblad, para hacer fotogrametrías en aeronaves tripuladas. Me ha tocado operar sensores como la Hasselblad para escaneo fotogramétrico y un sensor Optec complementario para escaneo LIDAR, ¿ya? Y este tipo de sensores son los más grandes que ofrece el mercado, son de 100 megapíxeles, tienen un tamaño de píxel impresionante, por lo cual trabajan bastante bien con luz reducida, qué sé yo, ahí logran incluso capturar información en las áreas con mucha sombra o sobreexposiciones debido a sus características, ¿ya? Ahora conversábamos nosotros sobre deformaciones y distorsiones producidas por el sensor. La óptica también podría producir eventualmente deformaciones y distorsiones. Los drones más básicos, como el DJI Mini, producen este tipo de imperfecciones si es que nos acercamos mucho a lo que estamos escaneando, ¿ya? Por lo tanto, si es que van a practicar con un DJI Mini 2, deben considerar que la distancia mínima necesaria contra las superficies para hacer un escaneo eficiente debe ser mínimo de 40 metros, ¿ya? Y entenderán que alejándonos desde el punto de despegue unos 50, 60 metros para que se cumpla esta función, la verdad es que se pierde bastante calidad. Así que ahí algunas mediciones no quedarían correctamente ejecutadas. De todas maneras, aquí podemos ver distorsiones que producen lentes gran angulares, ¿ya? Y para corregir esto, como les digo, distanciándonos, podríamos nosotros tener un resultado un poquito mejor, ¿ya? Pero la verdad es que ahí ya se recomienda, si es que quieren precisión, se recomienda saltar a un dron un poco más grande, como el Phantom 4 Pro. Se puede encontrar aún en tienda, me sorprendí la otra vez, pero lo busqué en internet, aún está disponible en algunas tiendas, lo venden reacondicionado, está más o menos entre 1.200.000 a 1.400.000, dependiendo del modelo Phantom 4 Pro o Pro Plus o Pro versión 2.0, ya, pero todavía lo pueden encontrar. Altura máxima, preguntan por ahí. Bueno, yo la verdad es que me atrevo a decir que un distanciamiento sobre los 80 metros o 90 metros con respecto a las superficies que estamos escaneando ya generan mucha distorsión, y no sería confiable para un modelado 3D, por ejemplo, si queremos obtener medidas o algo visualmente eficiente, visualmente óptimo, ¿ya? Así que las alturas son relativas, pero más o menos hay que calcular que tenemos que distanciarnos no más de 80 metros con respecto a lo que estamos generando. Y no solo para ortofoto, me refiero más que nada para modelamiento 3D en cuanto a nube de puntos, que va a ser la base para poder armar posteriormente mi ortofoto. En vista de lo comentado, el Air 3S entra en esta categoría, claro. Yo he hecho muchas fotogrametrías con el Air 2S y he tenido muy buenos resultados, muy buenos resultados. Pero si es que, por ejemplo, queremos algo muy específico, como proyectar piping para una minera, ahí no, ahí ya no cumple el requisito. Ahí podríamos tener algunas distorsiones con más de 15 centímetros de margen de error y ahí ya no cumple para ese tipo de labores. Eh, el Mini 5 Pro, ¿para qué trabajos podrían servir eventualmente? Yo lo usaría para inspecciones, lo usaría para modelamiento 3D
para anteproyectos. Lo usaría, por ejemplo, para interpretación de suelo en cuanto a elevaciones, para ver las cotas, ¿cierto? Y también para modelados 3D de objetos de poca envergadura. ¿Ya? Por ejemplo, si queremos escanear un buque, podríamos tener distorsión en algunas partes, pero si queremos hacer una coubicación simple, hacer una coubicación de un árido en un terreno pequeño, con puntos de control, con la ayuda de puntos de control, sí podríamos tener un trabajo eficiente para eso. Para diferencia de vegetación, mira, para índices de diferencia de vegetación, la verdad es que yo ahí me atrevería a recomendar el Mavic 2 Pro. A ese modelo de dron le hemos montado una cámara multiespectral, una Parrot Sequoia, y hemos tenido buenos resultados. Igualmente está el modelo industrial ya todo listo, ¿cierto? De DJI, que sería el Mavic 3 eh, multiespectral, que lo tenemos de hecho en la academia. ¿Ya? ¿Qué dron podrías recomendarme para utilizar en arqueología? Últimamente el que hemos usado mucho, bueno, estoy trabajando de hecho con una consultora de arqueología, estamos haciendo el escaneo del camino del Inca en el norte, para posterior posicionamiento de plantas de paneles fotovoltaicos. Hay que hacer el análisis de la huella tropera, etcétera, para que no entorpezca de eso. Bueno, el dron que estamos usando es el Mavic 4 Enterprise y se ha portado espectacular con la resistencia al viento, la resolución impecable. Tiene la posibilidad de trabajar con la antena RTK. De hecho, lo trabajé con la DRTK3, la última antena de DJI. Se portó súper bien a distancias de más o menos 2 kilómetros. Así que ese es el que más recomiendo, ¿ya? Pero para trabajos de, por ejemplo, escaneo de objetos pequeños y no de grandes extensiones o caminos, qué sé yo, recomendaría eventualmente ahí un Air 3S o un Air 2S o un Mavic 5 Pro, pero siempre considerando el tema del viento. ¿Ya? En arqueología se suele trabajar en lugares eh, donde corre mucho viento, lamentablemente, así que hay que tener precauciones. Mavic 3 Classic sí cumple bastante bien, el Mavic 3 súper bien. Y Pedro dice, quiero consultar sobre el Mavic 2 Pro. Haga su consulta nomás. Para el área forestal, bueno, yo he usado drones como el Mavic 4 Pro. Si es que ya quieres hacer análisis de vegetación, ahí te recomiendo los drones que mencionamos con cámara multiespectral o termográfica, que serían más que nada drones Enterprise para temas forestales. A mí me tocó levantar el camino del Inca a la Sana Chiu Chiu, el viento te da vuelta hasta la camioneta. Así es, pues de hecho yo tuve que partir el tramo desde la Sana 30 kilómetros hacia el norte. Y justamente yo llevé dos modelos de drones. Dije, en la primera etapa, no, me voy a la segura, me llevo un dron industrial. Y me llevé un M30T, que igual es grande, robusto. ¿Ah? Y anduvo más o menos, la verdad. Teníamos vientos sobre los 50 kilómetros por hora y andaba tambaleando. El segundo trabajo lo hicimos con vientos similares, 40 kilómetros por hora. Llevamos el otro que les mencioné, el Mavic 4 Enterprise. Se portó excelente. Escaneó, pero terriblemente rápido, una eficiencia, pero muy superior al M30T y el resultado óptimo. Así que bien. Dice, me interesa saber para loteos de terreno. Para loteo de terreno, ahí de repente se requiere una precisión centimétrica, ¿ya? Pero en norte y este, no tanto en la cota. Así que ahí sí podría recomendarte, por ejemplo, perfectamente un Air 3S, siempre y cuando te apoyes, obviamente, con puntos de control topográfico. El Matrix 4T, bueno, tiene la misma performance que el Matrix 4 Enterprise, pero viene adicionalmente con la cámara termográfica. Ahora, hablamos sobre las correcciones, ¿cierto? Vamos a ir avanzando ya rápidamente para que vayamos a los ejemplos, para que ustedes vean algunos resultados que se pueden obtener, ¿ya? Para temas de precisión, en Phantom 4 tenemos la opción de usar el Phantom 4 RTK, que es como el más económico de la línea industrial de JI, el cual permite correcciones RTK y PPK, postproceso cinemático. ¿Ya? Cuando hacemos fotogrametría tradicional, el dron vuela a determinada altura, hace su escaneo, obviamente basándose en la georreferencia
que obtiene mediante los satélites que están en la órbita, ¿cierto? Para ello debemos apoyarnos con puntos de control en terreno, porque si no, nuestro trabajo podría tener imprecisiones métricas. Cuando trabajamos con la base repetidora, con la Base Station, la RTK, de esta forma podemos lograr corregir la cota, principalmente, que sería la altitud de, de nuestro trabajo fotogramétrico, ¿ya? Y obviamente la corrección en posición en norte y este también llega a niveles centimétricos. ¿Cuál es la precisión esperada? Bueno, yo con modelos Enterprise, de repente te venden como vas a obtener 1 centímetro de margen de precisión. Bueno, no es tan así. En condiciones óptimas podríamos variar nuestra precisión entre 5 a 9 centímetros y eso ya sería un trabajo, digamos, bien desarrollado. ¿Ya? Esa es la precisión que nosotros podemos obtener con fotogrametría. Si es que usamos drones más básicos, por supuesto que va a ir variando un poco más. Podríamos obtener en algunos sectores un margen de error de sobre los 15 centímetros, lo cual no lo hace óptimo para temas industriales. ¿Ya? Así que para esto mismo, drones con RTK van a facilitar esta corrección y precisión. Tenemos la opción con los drones RTK de trabajar en postproceso cinemático. Si es que, por ejemplo, tenemos mucha obstrucción de señal, tenemos torres de alta tensión y de repente la base se desconecta del dron, ningún problema. Podemos dejar la base midiendo al mismo tiempo que el dron saca las fotografías y después en un software específico se puede anclar todo este banco de data, ¿cierto? Para poder hacer nuestro procesamiento de posición cinemática. ¿Ok? El Autel Evo 2 6K, por supuesto que le sirve, pues, si es que tiene una cámara superior a lo que nosotros venimos hablando, le va a servir bastante. ¿Qué son los puntos de control? Muy buena pregunta. Los puntos de control básicamente son, es una herramienta que nos va a servir para mejorar la precisión de nuestro escaneo. Ustedes tienen que hacer de cuenta de que si usan un dron básico y hacen una programación de vuelo y logran después obtener un modelo 3D, este modelo 3D geoespacialmente va a quedar flotando en el aire, porque no va a tener una altura corregida. Puede tener alturas negativas, que sería por debajo del nivel medio del mar, o puede tener alturas con una información errónea. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos nosotros a 300 metros eh, sobre el nivel medio del mar, una fotogrametría sin RTK podría indicarte una cota de 500 metros, de 600 metros. Podría ir variando bastante en la altitud. Así que se ocupan estos puntos de control para corregir el proyecto. Básicamente, lo que se hace es que un topógrafo va en terreno, marca unas cruces de 1 metro por 1 metro, y al centro de esas cruces, o esas X, el topógrafo obtiene una coordenada, que puede ser con un GPS geodésico o una estación total, ¿ya? Y estas X cruces se distribuyen alrededor de todo el polígono de vuelo. La cantidad, más o menos, para que se hagan una idea, son 20 a 30 puntos de control por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Lo que igual entorpece bastante el trabajo en terreno. De repente uno pierde más tiempo poniendo puntos de control que haciendo el escaneo. Entonces el dron RTK viene a facilitar eso. En vez de poner 20 a 30 puntos de control por kilómetro cuadrado, se colocan de 2 a 5 puntos de control. Y con eso es suficiente para hacer la corrección. ¿Ya? Entonces, claro, ¿se puede hacer fotogrametría con lo más básico? Se puede. De repente nos va a quedar chico y ahí nos vamos a tener que saltar a lo que es herramientas industriales. ¿Ya? Pero para un principio se recomienda muchísimo. ¿Qué podemos obtener a través de la fotogrametría? Bueno, se suele utilizar para cartografía, bastante para ver, para generar mapas, ¿cierto? Con estas grillas que nos indican latitudes y longitudes o coordenadas norte y este. Se obtienen también curvas de nivel, que serían los niveles del terreno para saber las alturas o las cotas que venimos hablando, ¿cierto? ¿Qué más? Para topografía de precisión se utilizan imágenes cenitales, ¿cierto? Para obtener posteriormente información 3D. Aquí, por ejemplo, Matías nos pregunta, ¿qué cámara se recomienda para obtener un buen detalle en sombra? Idealmente una cámara que tenga 12 pasos de rango dinámico.
12 pasos de rango dinámico. Esa es la característica que tienen que buscar, como mínimo, ahí en los detalles de la cámara. Y bueno, para obtener eh, mapas 2D, obviamente se recomienda el ángulo de 90 grados. Si es que tenemos un ángulo distinto, por ejemplo, un ángulo oblicuo, podría generar distorsiones en el mapa. El ángulo oblicuo se usa para modelamiento 3D, pero para poder hacer cartografías, principalmente se usa la vista cenital. ¿Ya? Dice, he usado ortofotos de mis compañeros procesadas en Metashape, pero sin puntos de control en algunas prácticas. ¿Las deformaciones y precisiones son tan peores? Por supuesto que sí, por Richard. Si tú, de hecho, te ubicas en cualquier parte de ese trabajo sin puntos de control y mides la cota, en algunos drones, por ejemplo, aunque estés a 3.000 metros sobre el nivel medio del mar, te va a marcar la altitud de la planificación de vuelo. Si tú volaste a 60 metros, por ejemplo, te va a marcar que la cota de ese sector es 60 metros sobre el nivel medio del mar. O sea, vamos a tener 3 kilómetros de diferencia en la cota. Y es lo que suele ocurrir siempre. La altitud del dron es con respecto a el altímetro que tiene interno. No te marca una altitud geográfica porque no tiene cómo interpretarla. No le podemos cargar un modelo geoidal. No tiene una referencia con una estación base, ¿cierto? Así que ahí están los errores. ¿Qué más? Se puede utilizar la fotogrametría para agricultura de precisión, ¿cierto? Con sensores multiespectrales. Estos son los mapeos de colores que yo les indicaba, que por ejemplo nos va a indicar el estrés hídrico en algunas zonas o nos puede servir para control de plagas o para generación de modelos de escorrentía, etcétera. Para planificación urbana yo lo estuve usando muchísimo, ¿cierto? En la municipalidad de Concón la herramienta del dron era indispensable en temas de planificación urbana, así que bastante recomendado. Incluso trabajé con drones pequeños como el Mavic Mini 2, obteniendo resultados muy buenos. Con cámaras termográficas podemos detectar fugas de tuberías también mediante un plan de vuelo automatizado, mediante un proceso fotogramétrico. Podemos obtener mapas coloreados que nos van a indicar eh, el calor de estructuras. Y también para catástrofes se vienen utilizando mucho para accidentes, escaneos de inundaciones, qué sé yo, incendios, para poder lograr visualizar el nivel de daños. Se usa muchísimo la fotogrametría y ahí también podríamos eventualmente usar un dron con características más básicas. No vamos a estar haciendo medición de suelo, un estudio de suelo. Si queremos hacer, por ejemplo, un análisis visual, perfectamente nos sirven los drones sin RTK y sin puntos de control. En vigilancia, igualmente la programación de vuelo, el tema del escaneo, la generación de modelamiento 3D en alta velocidad, digamos, rápidamente, nos va a servir para proporcionar esa información para este tipo de trabajo. ¿A qué me refiero con eso? Hay plataformas, como les había comentado, lo vamos a ver ahora, antes de terminar, como Polycam, donde ustedes terminan un escaneo fotogramétrico, si es que este fue de un banco de menos de 200 imágenes, lo pueden subir gratuitamente a esta nube y en 20 minutos ya tienen un modelo 3D que pueden compartir. ¿Ya? Matías dice, al momento de hacer un plan de vuelo y con respecto a la altura de vuelo, ¿se debiera intentar despegar de un punto alto de la zona a mapear? Idealmente, ¿ya? Más que nada para tener un mejor control visual y una buena conectividad con respecto al mando. Y cuando estamos en lugares con alturas variables, ahí tenemos la alternativa en Drone Link o en Drone Deploy de poder descargar el modelo digital de terreno para así seguir la altura relativa y que el dron a su vez no tenga problemas de conectividad o accidente, ¿cierto? Podríamos también evitar colisiones con esa funcionalidad. Bueno, ya estamos terminando la presentación, así que, claro, AGL en realidad, es AGL, el tema de lo que sería Above Ground Level, ¿ok? Sobre el nivel
de suelo. Les voy a compartir ahora pantalla completa, ya que les quiero mostrar algunos trabajos que he realizado con este dron, el Mavic Mini 2, que les venía diciendo, ¿cierto? Bueno, esta es la interfaz gráfica de Metashape. Para quien no la conocía, este es el software que se utiliza para hacer procesamiento de imágenes. Aquí tenemos un ejemplo de captura de fotos hechas con el Mini 2, ¿ya? Y aquí nos encontramos con ciertos problemas de distorsión. En este caso, el viento jugó en contra porque el gimbal no logró quedar a 90 grados, quedó como un poco inclinado. ¿Ya? Y eso se logra notar aquí, sobre todo, porque se ven las partes laterales de la estructura. ¿Ya? En otros sectores sí logró corregir su ángulo de cámara y ahí sí ya logramos tener una vista ortométrica. La vista ortométrica es fundamental porque de esa manera podemos armar un mapa correcto. ¿Ya? Así no se nos ven las fachadas de los edificios y las mediciones van a quedar correctamente amarradas al suelo. Lo mismo acá, ¿ya? Lo que se pretendía medir en este trabajo era este desprendimiento de tierra. Desde arriba no se nota muy bien porque se ve una imagen plana, pero aquí se generó un pequeño talud por un desprendimiento de tierra después de una lluvia, e incluso aquí generó daños en este muro, etc. Así que un topógrafo, un colega amigo mío, en realidad un arquitecto, me pidió sacar unos perfiles desde la calle hasta este punto superior de acá, ¿ya? Para poder monitorear y medir el nivel de daño que sufrió este sector, ¿ya? Y para lo mismo usé un Mini 2, tomé fotografías igualmente orbitales en ángulo para poder complementar la nube de puntos, porque en este caso no necesitaba yo un ortomosaico como herramienta final, sino que un modelo 3D para poder hacer una mejor medición. ¿Ya? Así que si se preguntan, ¿se puede trabajar con distintos ángulos de captura dentro del mismo programa? Se puede. ¿Ya? Por lo cual el resultado que obtuvimos cumple con los requerimientos del proyecto, haciéndolo con un Mavic Mini 2. Y aquí, mediante un modelo digital de elevaciones, podemos medir estos perfiles. Por ejemplo, vamos a irnos al perfil del medio, clic derecho, medición. Y el perfil ahí me muestra en un gráfico cómo se ve. Así yo puedo medir aquí el desprendimiento que hubo, desde esta zona hasta acá abajo. Y aquí estamos a nivel de suelo, a nivel de calle. ¿Ya? Así que estos perfiles se pueden eventualmente exportar. Ahora, ¿se trabajó con puntos de control? Sí. Aquí sí trabajamos con puntos de control porque se requería una mejor precisión. Así que, ¿qué utilizamos nosotros? No siempre tenemos que dañar el suelo y utilizar marcas con pintura. Podemos usar elementos de referencia. En este caso se utilizaron las cámaras hidráulicas y métricas. Es decir, el margen de error que obtuvimos aquí indica que tenemos 2,4 centímetros de margen de error. Quiere decir que podría tener una variación de 3 centímetros. En realidad eso es un promedio. Podría eventualmente tener imprecisiones de hasta 9 centímetros en algunas cámaras, ¿ya? Y por último, lo que le quería mostrar, que es lo que suele pasar con drones con cámaras más básicas, es esto, la distorsión que se produce en la unión de la fotografía, ¿cierto? Que podrían generar este tipo de distorsiones, que no dejan perfiles claros, sino que en algunas ocasiones podría tener este efecto gelatinoso o efecto de distorsión. Por ejemplo, ahí en esa reja. Un topógrafo no sabría cómo marcarla correctamente. Aquí ya tenemos imprecisiones de varios centímetros. El riesgo que corremos, pero para temas básicos se puede utilizar sin problema, ¿ya? Vamos a ver aquí, después les voy a ir respondiendo sus preguntas, pero aquí para que ustedes observen, esto parece una fotografía, pero en realidad es un escaneo 3D, ¿ya? Que sería muy similar a lo que nos entrega una nube de puntos. Aquí tenemos altos detalles, por ejemplo, en el esquiladero, si nos acercamos mucho a algún objeto, este se va a notar con mucha deformación, sobre todo en estructuras más complejas, como ven ahí. ¿Ven? Esto es lo que pasa con la fotogrametría tradicional. Pero con Gaussian Splatting o con inteligencia artificial, eso se reduce mucho. Incluso miren, aquí el toldo, se le ven las patas al toldo, se le ve la estructura
cosa que con fotogrametría es imposible hacerlo, como el aviento 3D tradicional. ¿Ya? ¿Cuántas fotos sacamos aquí? Poquitas, como unas 30, 40 fotos, porque era un ejercicio que hicimos en tiempo real en la clase. Pero miren el detalle del talud, se ve pero impresionante. Entonces, para temas de inspección, claro, un dron pequeño cumple para poder tener una vista 3D óptima. En el curso de fotogrametría nos enseñarían a realizar básicamente todo el proceso que se está mostrando. Correcto, así es. Así es. Todo y más aún, ¿ya? ¿Qué más? En el curso de fotogrametría nos enseñan el método con IA, sí. ¿Qué se debería esperar de diferente con el curso básico de piloto de drones? Bueno, eso ya lo respondió Camilo. Entonces, cuando se puede... Dice Gianfranco, como hobby, quiero realizar una fotogrametría a un terreno en Huayca y hacer un modelo 3D. Tengo un Mavic 4 Pro. ¿Qué me recomendarías en software, así como tu trabajo en municipalidades? Bueno, mira, te recomiendo primero que nada, o les recomiendo, antes de iniciar un vuelo automatizado, que eso ya requiere igual una mayor soltura, porque uno de repente tiene miedo de ver el dron volando solo. Yo les recomiendo que hagan vuelos manuales, que saquen primero una foto cenital, se desplacen un par de metros hacia alguna dirección, ¿cierto? Rectilínea, saquen una segunda foto y repitan el proceso hasta obtener un mínimo de unas 30 imágenes. Luego de eso, procesenlo en algún software idealmente gratuito, ¿cierto? Para ir viendo los resultados. Luego de eso, ya sáltense a lo que sería planificación de vuelo. Para eso tenemos nuestro curso, ¿cierto? Así que ahí van a poder trabajar y practicar lo necesario para obtener estos modelos. Nada, pues chiquillos, ya para ir cerrando, me gustaría ver si ya tienen algunas últimas dudas y todo lo que respecta a la programación de cursos de fotogrametría se los va a ir mencionando Camilo, pero yo creo que sí, prontamente en la quinta región es viable poder llevarlo. ¿Ok? Sí, chicos. Bueno, primero que todo, darte las gracias, Gianfranco. Yo creo que quedó más que demostrado el profesionalismo, ¿cierto? Las ganas de enseñar y el conocimiento, ¿ya? Y eso es lo que a nosotros siempre nos interesa, el conocimiento, ¿ya? Así que muchas gracias. Un aplauso online por Muchas Gianfranco, gracias. ¿cierto? Muchas gracias, te pasaste. Y claro, chicos, yo vi que muchos preguntaban por el ¿Ya? curso. Entonces, cortito y apretadito, teníamos que hacer una cierta publicidad, así para eso estamos también, ¿ya? Tenemos diferentes cursos, ¿cierto? Que estamos realizando ahora de manera presencial 100%. Ya estamos con una sala ubicada en Santa Beatriz 111, oficina 408, por si nos quieren ir a visitar. Acá sí en Santiago por mientras. Y tenemos el curso de fotogrametría aérea. Este se va a realizar el 21-22 de febrero, la siguiente fecha. Estamos abriendo una nueva para marzo. Quizás si hay alto interés abrimos otra para febrero. Y tiene un valor de 180.000 pesos. Si usted es exalumno, recuerde que tiene un descuento especial que nosotros promocionamos los grupos de comunidad de curso. Y si no, háblenos por WhatsApp y les mandamos ahí el cupón de descuento. Ustedes agregan acá al carrito la fecha, hacen el checkout y ahí pueden colocar su cupón de descuento con el 10% si es que usted es exalumno. Y de verdad, chicos, no es por bromear, quedan 2 cupos solamente allá para esa fecha en específico y después tenemos que ir viendo cuando lo haremos más adelante. Y eso, chicos, muchas gracias por compartirnos sus experiencias, ¿cierto? Sus dudas, sus consultas. Yo sé que quizás alguna puede haber quedado en el tintero, pero es que nos fue imposible, primera vez, y le queremos dar las gracias que tenemos tantas personas en este webinar. Incluso llegamos a los 100 participantes y nos pidió el sistema pagar más, una suscripción mayor para más gente, así que los felicito por inscribirse, o perdón, por ingresar temprano al webinar, porque quizás pudieran haberse quedado fuera. Ahora somos 78, por un momento llegamos a un pic de 100, ¿ya? Y otras cosas más, ya lo que ustedes nos vayan diciendo. Así que eso, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.